En esta mañana voy a brindarles una pequeña presentación sobre el rol de la enfermera en la unidad de video electroencefalograma, eh, los cuidados en la fase ictal y posictal de las crisis y los cuidados en pacientes con cirugías de epilepsia. Como primer punto, la visión del trastorno epiléptico infantil ha evolucionado muy positivamente en los últimos años gracias a los avances de las ciencias sanitarias y farmacéuticas. Primero que todo, definir qué es epilepsia. Como sabemos, la epilepsia vendría a ser el diagnóstico secundario de estos pacientes. Es un trastorno neurológico con una expresividad clínica variable que evoluciona de diversas formas y gravedad. No todos los niños presentan las mismas manifestaciones. El principal síntoma o manifestación son las crisis convulsivas producidas por las descargas eléctricas excesivas de las neuronas del cerebro. Solo se considera epilepsia cuando ocurre más de una crisis no provocada o recurrente. Eso quiere decir que muchas veces hay niños que presentan una convulsión por fiebre y no vuelven a presentar ninguna convulsión posteriormente. Quiere decir que no es una epilepsia. Como dije anteriormente, no es el diagnóstico principal, ya que la epilepsia es secundaria puede ser a una hipoxia durante el nacimiento, a malformaciones congénitas, a tumores, a traumas, algunos trastornos metabólicos, y todo depende de esto, dependerá de la evolución del paciente. Como dije, afecta a cada niño de forma diferente dependiendo de la edad, tipos de convulsiones, respuesta al tratamiento y otros factores de salud. Entre más temprano se haga el diagnóstico, se determine la causa de la epilepsia, puede favorecer el desarrollo del niño. Voy a explicarles brevemente sobre nuestra unidad de video electroencefalograma. Esta unidad se crea por la necesidad de los médicos neurólogos de brindar un diagnóstico mucho más específico que mejore el tratamiento de nuestros niños. Sabemos que la epilepsia es una enfermedad crónica que afecta no solo al paciente, sino al familiar y al entorno social del niño. Aquí tenemos una imagen de nuestra unidad. Esta unidad fue iniciada en el 2019, como decía anteriormente, por la necesidad de los médicos de brindar una atención mucho más centralizada y de hacer un diagnóstico más preciso en esta enfermedad. Es la única unidad a nivel nacional con la que cuenta el hospital y, bueno, nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Mejorar la calidad de atención a los pacientes, mejorar la información de los estudios para brindar un tratamiento más adecuado y así beneficiar a nuestros niños. Nuestra sala es una sala pequeña, realmente era un espacio el cual se adecuó para esta unidad. Contamos con 2 camas equipadas con todos los equipos de oxígeno, de succión. Tenemos el espacio de la telemetría donde se van a monitorizar conjuntamente con los videos y el electro prolongado. A pesar de que es una unidad bastante pequeña, tiene bastante demanda porque los médicos siempre están tratando de definir o determinar y mejorar el tratamiento de nuestros niños. ¿Cuál es nuestro recurso humano? Los médicos neurólogos, por supuesto, que son los que indican el estudio, ya sea por un día o un estudio prolongado que va a depender si son los 5 días. Las licenciadas en enfermería, contamos con una enfermera para cada turno, son turnos rotativos y solo trabajamos de lunes a viernes en la semana. Los licenciados en neurofisiología, que son los encargados de iniciar o conectar los electrodos al paciente, es para dar inicio al estudio como tal. Nuestro personal técnico, que es bastante importante en esta sala, porque nos permite brindarle una atención más adecuada a nuestros pacientes, y por supuesto el personal de aseo que nos ayuda a mantener esta unidad limpia.
¿Cuál es el objetivo principal del estudio? Registrar una actividad cerebral cortical prolongada, observar al paciente en todos sus estados de vigilia y sueño. Como decía, es un estudio prolongado en la cual el paciente va a ingresar y va a realizar todas sus actividades dentro de la unidad. Va a estar monitorizado, ya sea que esté durmiendo o esté despierto, realizando sus otras actividades. ¿Cuál es otro de los objetivos durante estos eventos sospechosos? Definir si realmente es una crisis como tal o es una pseudocrisis. Así mejora el diagnóstico y la semiología de la crisis o determina su inicio como tal. ¿Cuáles son las utilidades del estudio? Diagnóstico diferencial entre eventos paroxísticos, epilépticos y no epilépticos. Bueno, aquí voy a darles como una reseña. Realmente aquí se va a definir si el paciente ingresa por una epilepsia como tal o si son falsas crisis, donde esto se da muchas veces en pacientes adolescentes que manifiestan otro tipo de conducta y los familiares creen que es que convulsiona. Entonces, con este estudio se va a definir si realmente es un evento epiléptico o no. Identificación y clasificación de las crisis o del síndrome. Como decía anteriormente, entre más temprano se haga la definición del síndrome, mucho mejor evoluciona el paciente. Caracterización y cuantificación de las crisis, determinación del tratamiento y también una utilidad es la evaluación prequirúrgica. Muchos de estos pacientes ingresan como candidatos a una cirugía de epilepsia y bueno, se tienen que hacer el estudio prolongado porque es parte de los pasos para la cirugía. La actuación de enfermería en la fase ictal. Esta es la fase donde se va a dar inicio a la crisis. Entonces, ¿qué puede hacer la enfermera? Debemos recordar que estamos generando artificialmente una situación de riesgo para la vida del paciente. Es importante mantener un equilibrio entre la seguridad del paciente, la obtención de la crisis con cambio o disminución de medicamentos. Aquí es muy importante porque, como decía, estos pacientes ingresan a la sala, se le hace disminución de medicamento para provocar una crisis. Las utilidades del estudio, como ya les comentaba, el diagnóstico, la identificación y clasificación de las crisis, la caracterización, determinación del tratamiento y evaluación prequirúrgica. ¿Cuál es la actuación de la enfermera en la fase ictal? Decíamos que estamos generando artificialmente una situación de riesgo, más que todo por la disminución de los medicamentos y provocar una crisis como tal. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que podemos encontrar en estas situaciones? Un estatus convulsivos, caídas, fracturas, lesiones de la piel, el manejo de la medicación, porque puede llegar a disminuirse y eliminarse del todo durante la hospitalización. Puede haber una confusión prolongada luego de la crisis, unas arritmias y puede presentar en el riesgo mucho mayor una parada cardiorrespiratoria o muerte súbita, por lo cual el personal de enfermería debe estar siempre anuente y preparado para cualquier situación en la sala. Aquí quería hacer énfasis en que es un estudio donde los pacientes ingresan, entre comillas, estables para provocar las crisis. Y este estudio no está indicado en los pacientes como tal que estén gravemente enfermos en una sala de intensivo. Los que ya tienen un estatus convulsivos, entonces en estos pacientes no se realiza el estudio. ¿Cuál es el rol de la enfermera en la unidad de monitoreo? Antes de enumerar los puntos, es una unidad cerrada que el paciente ingresa de la consulta externa y bueno, se le hace
Se le brinda la información al paciente, al familiar, porque es un entorno totalmente diferente para nuestros pacientes y muchos son adolescentes. Entonces, van de sus hogares a una sala donde van a estar siendo grabados, monitorizados. Entonces, estos pacientes siempre están un poco aprensivos, nerviosos, con el temor de cómo será la situación en las salas, por lo cual el personal siempre está brindándole esa información para que el estudio sea lo más cómodamente para el paciente y los familiares. Entonces, el paciente ingresa a la sala, se le hace la conexión de los electrodos por parte del personal de neurofisiología y se le brinda la orientación como tal al paciente. ¿Cuál es el rol principal de la enfermera? Es la participación y atención en circunstancias particulares. Cuando el paciente está en una crisis franca, es importante también preguntarle al familiar si son eventos normales en el paciente, porque nosotros apenas vamos a conocer al paciente, cuáles son las manifestaciones que tiene el paciente. Entonces debemos estar anuentes a toda la información que nos brinde nuestro familiar. Reconocer las crisis habituales del paciente y potenciales riesgos, porque si ya la crisis va a demorar mucho tiempo, si se está poniendo cianótico, entonces es un factor de riesgo para nuestros pacientes. Asistir a los pacientes y familiares durante la crisis es una situación de estrés, no solo para el paciente familiar, sino también para el personal, porque no sabemos cómo evolucionará la crisis. Conocer el estado previo del paciente, su medicación, identificar cambios clínicos y es importante una historia clínica detallada de la característica de las crisis. Como repetía aquí, repito, es importante preguntarle al familiar todos los detalles, cuánto demora la crisis, cuándo fue la última crisis, qué hace el paciente, porque a veces los familiares nos dicen, no, es una crisis larga o una crisis corta, pero cuando el paciente realmente presenta una crisis es totalmente diferente a lo que los familiares nos detallan. Entonces, siempre preguntarle, ¿hace esto o no está haciendo lo mismo? Para entonces orientarlos y bajar el nivel de estrés de la situación. ¿Qué debemos hacer durante la crisis? Esta parte la puse así porque cómo debemos actuar en la sala como tal. Siempre requiere la asistencia del personal de enfermería para la monitorización de los signos vitales. Esta es una sala pequeña donde siempre está el personal cerca del paciente, pero es importante la persona que se acerque al paciente durante este evento. Evitar que el paciente esté tapado. Se le orienta siempre a los familiares que el paciente debe estar descubierto porque muchas de estas crisis son tan sutiles que no se pueden ver a simple vista o el paciente puede estar tapado y está convulsionando y la crisis inició con un movimiento de pies, con un movimiento de manos y no lo podemos ver si está tapado. Instruir al acompañante de enfermería en lo posible, no interferir con la filmación. A veces los familiares se ponen muy tensos o bueno, hay que hacer algo, entonces se ponen frente a la cámara y no se puede ver como tal el video. No tocar al paciente si no es estrictamente necesario. En el caso de que ya veamos que hay un riesgo como tal, entonces sí podemos interferir. Proceder con la evaluación cognitiva y tal. Esta evaluación aquí es importante porque si un paciente está en una franca convulsión, donde hay un deterioro neurológico, realmente no vamos a poder hacer ninguna pregunta, no vamos a poder abordar al paciente preguntándole cómo se llama o señalándonos dónde está la mamá. Entonces, esa parte la enfermera tiene que valorarla, hacer su evaluación y ver si puede abordar al paciente para poder determinar si tiene algún otro problema. Verificar que la señal del electro sea de buena calidad. Como hay muchos cables, puede haber mucha interferencia, el electro manda una señal errónea, así que es importante mantener el paciente cómodo, que no haya ninguna interferencia.
evitar accidentes, preguntar al familiar si es una crisis habitual o qué es lo que ve diferente en el paciente. En esta parte, colocar oxígeno si es necesario. Muchos de los pacientes convulsionan por más de 5 minutos. Uno empieza a ver el cambio de coloración de la piel, su palidez, su cianosis. Entonces es importante colocar el oxígeno y administrar medicamentos según la indicación del médico o si la crisis es mayor de 5 minutos. Esta parte también es importante porque no administrar el medicamento inmediatamente, porque lo que se quiere es ver el inicio y el final de la crisis. Entonces, es una crisis que debe evolucionar sola. Y si nosotros ponemos el medicamento, estamos interrumpiendo la evolución de la crisis como tal. O a veces el médico dice, no, después de la segunda crisis, entonces se coloca el medicamento, porque a veces las crisis son diferentes y el médico quiere grabar todos los tipos de crisis que presenta el paciente. En esta parte hablamos un poco de la cirugía, porque los pacientes que ingresan a la sala pueden estar en el programa de cirugía de epilepsia. Entonces, la cirugía como tal, desde la antigüedad se realiza, pero inicia en la segunda mitad del siglo XIX como científica, como una parte científica. El objetivo principal de la cirugía es el control de las convulsiones y la reducción en la frecuencia de las mismas. Realmente la cirugía no es curativa, sino un tratamiento paliativo para estos pacientes, los cuales no han podido llevar un tratamiento farmacológico adecuado, o sea que presentan unas epilepsias farmacoresistentes, entonces pueden entrar a un programa de cirugía. Mejora el resultado del desarrollo neurológico y la calidad de vida de los pacientes y familiares. Como dije, es una enfermedad crónica en la cual los pacientes pasan años con estas enfermedades y cada convulsión va a deteriorar su desarrollo global. Entonces, muchos de estos familiares, más que todo, ansían una cirugía para ver si el resultado es óptimo y pueden ir disminuyendo la cantidad y la medicación de la misma. Aquí voy a mencionar, estos pacientes son los que regresan a la sala, porque cuando está el programa de cirugía de epilepsia, los pacientes luego de la cirugía van a la sala de intensivos y los pacientes que tienen electrodos profundos o grillas sí regresan a la sala del monitoreo para esperar que convulsionen. Realmente lo que se quiere como tal es que el paciente produzca su crisis para ver en cuál es la zona epileptogénica afectada y así poder terminar entonces la cirugía. Electrodos profundos es un paso previo a la cirugía final. Entonces, este es un procedimiento de registro con electrodos intracraneales en que la actividad eléctrica se mide desde la superficie expuesta del mismo. O sea, el paciente va a una cirugía, una craneotomía, y se le colocan las láminas o los electrodos de silicón con electrodos de titanio para localizar el área. Dependiendo del área que se quiera abarcar, pueden ser electrodos de 8, de 10 y hasta de 24 electrodos para abarcar mucho más el área y poder hacer una cirugía específica y exitosa. Estos pacientes de estimulación del nervio vago también regresan a la sala de epilepsia para una vigilancia de enfermería. Entonces, ¿qué es lo que se realiza con esta estimulación del nervio vago? Como podemos describirlo, es un dispositivo que emite una señal eléctrica intermitente sobre el nervio vago interno. El paciente va al salón de operaciones. No es una cirugía tan agresiva, pero como tal es una cirugía donde se implantan unos electrodos dentro del nervio vago y vendría siendo como un marcapasos cardíaco. Entonces, cuando el paciente tiene una crisis, se le orienta al familiar que pase un imán en la área del cuello donde está el implante, porque así este emite unas
unos pulsos eléctricos que disminuyan la intensidad y el tiempo de las crisis. La estimulación del nervio vago se prefiere hacerse en pacientes adolescentes, pacientes que no tengan tanto deterioro global del desarrollo, que puedan ayudar un poco más a sus familiares e identificar cuándo va a suceder la crisis, porque muchos de estos pacientes tienen auras, entonces definen de que, bueno, me va a dar la crisis y asimismo se pasa el imán. Entre más se utilice, más se va a descargar el generador y entonces se tiene que hacer un cambio de esto. Así que se orienta siempre a los familiares que no utilizarlo tan frecuentemente. Puede tener algunos efectos adversos como tos, molestias en la garganta o cambio en el tono de voz, pero como decía anteriormente, no es tan agresivo como una cirugía donde se realiza la craniotomía. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en los pacientes postoperatorios? Debemos recordar que son pacientes que son llevados a una cirugía bastante agresiva, donde se expone el cerebro, se realiza una craniotomía, se expone el cerebro a un entorno diferente, hay mucha manipulación de la masa cerebral y también puede haber riesgos de sangrado o de líquido o salida de líquido. Entonces, valorando todos esos aspectos, la enfermera debe siempre estar visualizando cuáles son los cambios posibles que puede tener el paciente. Entonces, una valoración de los signos vitales cada 2 horas es muy importante, su temperatura, sus pupilas, su presión y su frecuencia cardíaca. Esto nos va a llevar a determinar o a visualizar algunos riesgos que se estén dando en el paciente, ya sea que puede estar que puede presentar un edema por la manipulación o un sangrado. Entonces, todos estos signos vitales nos van a dar una luz de alerta en nuestra evaluación. El estado de conciencia, la movilidad. Estos pacientes salen extubados, lo cual nos facilita a nosotros hacer una evaluación. Y también esta parte es importante, la interrogación previa al familiar, porque a veces no conocemos a los pacientes previo a la cirugía. Entonces debemos preguntarle al familiar, el niño habla, el niño mueve todas sus extremidades, porque si no sabemos esa parte, cuando hacemos nuestra evaluación no vamos a saber si es una secuela de la cirugía como tal o es que previamente el paciente ya estaba afectado en esa parte. La evaluación pupilar, como decía, el cambio pupilar es muy importante, la valoración del dolor, mantener al paciente cómodo, disminuirle el dolor, vigilar por sangrado o salida de líquido cefalorraquídeo, evitar despertares bruscos. Esto parece mínimo, pero es bien importante evitar despertares bruscos. Lo digo porque muchas veces se da el caso que estos pacientes tienen su retraso global del desarrollo, entonces cuando se despiertan lo hacen muy bruscamente y hemos tenido pacientes que lo primero que hacen es sacarse los drenajes. Entonces esto vendría siendo una urgencia porque realmente hay que llevar al paciente a una tomografía o nuevamente al salón porque se sacó el drenaje y puede hacer una colección de líquido dentro del cerebro. El control de las infecciones, siempre la temperatura es importante. El manejo de la ansiedad en estos pacientes, si son niños grandes, hablarles, siempre estar orientándolos, te vamos a tomar los signos, o mira, estás en la sala, tus papás están afuera. Esa parte es muy importante, como decía el presentador anterior, una atención humanizada con nuestros pacientes. Los registros adecuados, ya sea de los signos vitales o de cualquier cambio que podamos ver en nuestros pacientes. La valoración de enfermería luego de la cirugía, esto más que todo
antes de ir a la sala, el paciente podemos valorar su estado de conciencia, los cambios en la conducta. Bueno, la mamá me dijo que se portaba de una manera y ahora está actuando de otra manera, que podía ser secuela de la manipulación del cerebro como tal, que puede ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Un déficit motor, un trastorno del habla, el trastorno de la memoria, trastorno de visión. Entonces, es muy, muy importante valorar todos estos aspectos. A manera de conclusión, la epilepsia puede surgir en cualquier etapa de la vida de la persona. En los últimos años, la investigación clínica en epilepsia infantil ha logrado delimitar diferentes síndromes y establecer el pronóstico y el tratamiento más eficaz para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y familiares, con el fin de que logren incorporarse a la sociedad. Aquí un punto muy importante, debemos de concientizarnos de que la epilepsia no solo afecta al niño, sino afecta el entorno familiar, el entorno social. Entonces, estos pacientes y familiares se ven afectados de unas maneras que muchas veces no lo vemos como tal, pero cuando nosotros tenemos estos familiares y estos pacientes aquí, siempre nos dan esa información. En la escuela los niños son a veces rechazados, inclusive hasta por los mismos profesores, por el mismo personal docente. Entonces, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, se trata como una enfermedad de los siglos anteriores. Entonces, debemos estar mucho más informados y mucho más familiarizados con este tipo de enfermedad. Bueno, aquí la siguiente diapositiva es un video de nuestra parte frontal del hospital para que conozcan un poco de nuestro Panamá.